Buen día, hoy hablaré de la invasión de Afganistán. En 1970, Afganistán se convirtió en el territorio intermedio entre un conflicto entre superpotencias. Se limitaba al oeste con Irán y al sur con Pakistán. Afganistán era un país agrícola. Lo que querían los afganos eran reformas agrarias para que el campesinado pudiera trabajarlas. En 1978 llegó al poder un nuevo gobernante, el cual se llamaba Nur Muhammad Taraki. Este nuevo presidente trajo consigo las reformas agrarias y tras este periodo de gobernación las mujeres ya podían quitarse el velo de la cabeza y podían compartir clases de alfabeto con los hombres. Sin embargo, la organización no estaba a favor del comunismo, ya que se decía que eso destruía su religión y sus costumbres, y también se decía que si alguien había nacido rico o nacido pobre era porque Dios lo decía, y así Dios lo había mandado. Quienes se oponían a las reformas del comunismo eran reprimidos. Muchos afganos huyeron de Afganistán para evitar el caos y se fueron hacia Pakistán. En Irán se hizo una revolución contra el comunismo. La Unión Soviética quería aprovechar este momento de crisis para entrar en una intervención militar a Afganistán. Cuando el zar de Irán es derrocado, los iraníes hacen una revolución. En julio de 1979, el presidente Jimmy Carter de Estados Unidos les manda ayuda a todos los islámicos que estén luchando en contra del comunismo. Les envió aparatos de comunicaciones. La mayoría de los reclutas eran campesinos y terratenientes. El otro bando, que era Kabul, eran soldados entrenados por la Unión Soviética y llevaban armamentos pesados, pero aún así la batalla era indiscutible y suplicaban refuerzos que llegaran de Moscú. Amin, que era el nuevo consejero de Taraki, tenía unas nuevas políticas muy duras contra el pueblo y eso provocaría una revolución. El presidente Taraki salió de Afganistán a una conferencia. Cuando el presidente regresó a Kabul, fue detenido y ejecutado por órdenes de Amin. Tras este hecho, la Unión Soviética quería intervenir en Afganistán. Si no iban a Afganistán, ellos temían que otros estados fueran allí y desestabilizaran la frontera entre Afganistán y Rusia. Así que despacio y poco a poco fueron entrando las tropas de la Unión Soviética a Afganistán en camiones el 25 de diciembre de 1979. Ellos pensaban que completar su misión solo les llevaría unas semanas. Buscaron a Amin y él trató de esconderse, pero lo abatieron los disparos. El presidente Carter de Estados Unidos menciona que la invasión de Afganistán puede ser una violación a la paz desde la Segunda Guerra Mundial y pensaba que tal vez la Unión Soviética quería tener control sobre más extensiones territoriales. Carter le hace un publicado a la Unión Soviética diciéndole que si invade Pakistán e Irán, así como ya invadió Afganistán, él lo tomaría como una amenaza para el bienestar de Estados Unidos y tomaría las acciones que tuviera que realizar contra la Unión Soviética para contrarrestarlo, y una reacción nuclear no quedaría excluida. En las Naciones Unidas se condenó ampliamente la invasión, ya que era una intervención de la Unión Soviética en los asuntos internos de Afganistán. El presidente bloqueó la exportación de cereales a Rusia, y todo ese ingreso lo implementó en las armas de los Estados Unidos. El ministro de Estados Unidos armó a los muyahidín para tener una resistencia más fuerte en Pakistán, e insistió a los soldados muyahidín para que duplicaran sus fuerzas en la frontera afgana. Las armas que se les proporcionaban a los muyahidín eran compradas de diferentes países y estados, como Egipto, China, e inclusive hasta le compraron armas al ejército soviético de Afganistán. El Ejército Rojo vigilaba las calles de Afganistán y en 1980 miles de soviéticos fueron y se esparcieron por todo el país. Sería una guerra civil, pero los reclutas soviéticos afganos solo querían capturar a los estadounidenses, pero no sabían que ellos no participaron con sangre. En 1980, Ronald Reagan gana el poder de Estados Unidos. Él aumentó las ayudas a los rebeldes afganos. Los muyahidín estaban divididos en grupos étnicos y cuando no luchaban contra los soviéticos, luchaban entre ellos mismos. Los pakistaníes esperaban que administrando bien las ayudas armamentistas y monetarias podrían hacer un régimen fundamentalista en Afganistán. Tras sufrir muchas bajas en un combate en el interior de Afganistán, el Ejército Rojo modificó su táctica. Optaron por el aire. Se lanzarían desde helicópteros para cortar las rutas de escape de los muyahidín. Se quiso hacer un trato en el que los soviéticos se fueran de Afganistán, siempre y cuando los muyahidín suprimieran las ayudas externas, pero no sirvió de mucho. El 8 de abril de 1985, las fuerzas aéreas soviéticas bombardearon e invadieron los pequeños pueblos que conectaban con la carretera de Kabul.
Los muyahidín a sangre fría mataban a los soldados soviéticos, así como ellos mataban a su gente. En un año llegaron a matar a aproximadamente 2000 hombres. La República Democrática de Afganistán ordenó a las tropas soviéticas que crearan un orfanato, para que así dijeran que no solo eran defensores, sino que también ayudaban a la gente. Mientras tanto, en Rusia, la publicidad engañaba a la gente, ya que les decía a los soviéticos que las tropas soviéticas no habían ido a una guerra, sino que habían ido a construir escuelas y carreteras. Los únicos que sabían la verdad en ese país eran las madres de los jóvenes soldados que morían y otros reclutas, ya que tenían sus lápidas en el cementerio. Eso no se podía ocultar, y era preciso saber que la publicidad tenía un tanto de mentira y uno de verdad. Inclusive no se permitía que en las lápidas de los soldados se escribiera que murieron en Afganistán. Solo se podía poner en letras pequeñas la frase "murió por hacer sus deberes". En marzo de 1985, un nuevo líder a Rusia llegó, Mikhail Gorbachev. Este nuevo líder tenía como propósito terminar la guerra y explicar a la gente por qué tantos reclutas morían en Afganistán. Después de todo lo que sucedió, los gobernantes rusos decían que ideológicamente tenían el síndrome de Vietnam, ya que se les hacía muy absurdo que una superpotencia huyera de ese país salvaje, igual que le sucedió a Estados Unidos en Vietnam. Decían que eso dañaría su prestigio. Gorbachev le comunica al enviado de las Naciones Unidas, Diego Cordovez, que la Unión Soviética consideraría como opción retirarse de Afganistán bajo un acuerdo con las Naciones Unidas. Pero un nuevo problema se presentaba, ya que si la Unión Soviética se iba, no sabían con qué tipo de gobierno se iba a dirigir a Afganistán. Como Estados Unidos, Pakistán y Moscú aceptaron una coalición amistosa, Gorbachev escogió a un nuevo líder afgano. Escogió a Mohammad Najibullah. Gorbachev le dio instrucciones a Najibullah para hablar con los mujahidín para retomar la calma y tener una reconciliación nacional afgana. Estas acciones de Gorbachev eran aplaudidas en Moscú. En una reunión entre Gorbachev y el presidente Reagan, él creía que los soviéticos querían llegar a un acuerdo para que Estados Unidos saliera de Afganistán, pero Estados Unidos insistió a los mujahidín a ganar la guerra, ya que los estadounidenses clamaban venganza por lo sucedido en Vietnam. Washington decidió aumentarle el ingreso a las armas de 16,000 a 160,000 millones de pesetas al año. Ellos se decían que podían ganar la guerra. Para poder ganar a las tropas soviéticas que bombardeaban por aire, Estados Unidos creó su nuevo misil, lo llamaron Stinger. Era un misil que era casi 100% seguro que alcanzara su blanco. Con esto, Estados Unidos implicaba que estaba dentro de la guerra afgana. Por otra parte, los mujahidín quedaron de acuerdo en que dejarían que las tropas soviéticas se fueran, pero que ellos se quedarían en el poder con el régimen de Kabul. Ya firmado el acuerdo de paz en Ginebra en 1988, bloqueaba los envíos de ayuda militar a cualquier parte de Afganistán, pero aún así ambas potencias ignoraron la prohibición y continuaron llegando envíos de armas. Los acuerdos de Ginebra no trajeron la paz. Estados Unidos quería tener títeres antisoviéticos a los cuales poder controlar. Todavía en 1988, las tropas de la Unión Soviética seguían saliendo hacia Afganistán. El acuerdo en Ginebra no sirvió para absolutamente nada. Sin embargo, Afganistán seguiría derramando sangre. Desde 1979, muchos afganos se vieron heridos e inclusive tuvieron que abandonar todo lo que tenían solo por seguridad. Casi 15,000 soviéticos fueron asesinados y 1 millón de afganos perdieron la vida. Frank Anderson, director del destacamento afgano, dice que aunque hubieron muchas muertes, esta guerra sí tuvo sentido. Pero la verdad está en lo que pensamos cada uno de nosotros.